bienvenidos a la nueva edición de este Meetup de Power Platform. Ya vamos por la sesión Lee, o sea que seguimos sumando y seguimos poniendo letras. 51 ediciones, se dice pronto, pero son muchas. Nada, la agenda de hoy. Hoy nos acompaña Roberto Carrancio, MVP de datos. Y bueno, primero contaros un poco sobre Power Platform. A las 7:10 más o menos, pues ya deseamos los controles a Roberto. Y sobre las 8, una cosa así, o bueno, cuando acabe Roberto, pues os daremos un pequeño adelanto de los próximos eventos y luego pues el networking que solemos tener para charlar y comentar las jugadas y si hace falta VAR o no hace falta VAR. Uy, esto que no se ve. Vale, como digo, Roberto nos acompaña, un máster en todo lo relativo a SQL Server, ponente habitual de los eventos de la comunidad. Le podéis encontrar, es un canal de YouTube, bueno, en sus redes, ahora nos hablará. Eh, Tiene super cursos a disposición, que le podéis echar un ojo y os van a aparecer, os van a venir, son súper útiles. Que hoy, pues nada, habla de SQL Server y Fabric. Entonces, desde un punto de vista sobre todo del rendimiento, ¿vale? Para que no nos conozcáis, vamos a hablar un poco de la comunidad de Power Platform y nada, como es habitual, esta sesión la grabaremos y en próximos días la tendremos, la publicaremos en nuestro canal de YouTube. Luego os compartiremos el enlace, ¿vale? Esto pasa, vale. Agradecer a nuestros patrocinadores que nos apoyan durante esta temporada y que sin ellos, lógicamente, los eventos, tanto online como presenciales, no podrían ser posibles. Si alguno creéis que vuestra empresa debería estar aquí y le puede resultar interesante, pues nada, nos lo comentáis y nosotros nos pondremos a trabajar para que se una a la comunidad. Aquí todos compartimos y abiertos a que tengamos más colaboradores. Power Platform Madrid es una comunidad técnica donde hablamos sobre todo de temas relacionados con data, Power Platform, también hablamos mucho de Power BI y de Fabric. Hay más comunidades en España, tenemos 24 distribuidas, en algunos incluso tenemos dos. Y bueno, os animamos a que las sigáis y a que busquéis y participéis, a que busquéis en vuestros lugares de origen, pues si hay comunidad y si no, os animamos también a crearla, que es una cosa que realmente es muy enriquecedora. La comunidad empieza sobre el año 2020, más o menos. Bueno, más o menos no, empieza el año 2020. Y bueno, lo primero que se hizo fue un Power Platform Bootcamp, un 15 de febrero, con 40 personas, 40 entusiastas que se unieron. Os dejamos aquí el enlace de Meetup, aunque entiendo que todos los que habéis venido por el enlace de Meetup, pero para que lo podáis compartir con compañeros y donde podréis estar al tanto de todos los eventos que vayamos organizando y sobre todo enfocados a, pues eso, a compartir conocimiento y entablar conversaciones enriquecedoras, ¿no? Somos ya 2.984, esperemos que en la próxima sesión pasemos de los 3.000. Estamos en 400, o sea, tenemos asistente de 488 ciudades distintas y 49 países. Es una auténtica pasada. Aquí vamos a poner unas pequeñas fotos para que veáis un poco el recorrido que hemos tenido. Lo estrellas del Bootcamp del 2023 en las oficinas de Tokiota. Con la pandemia de por medio y 3 años después, pues ya se retomaron los eventos presenciales sin dejar de lado los eventos online y es un poco en la dinámica que nos movemos ahora, ¿no? Tantos eventos presenciales, eventos online, con alguna novedad que luego diremos al final de la presentación online. Bueno, esta es de junio, en las oficinas en este Step en Nazca, en febrero de 2024 ya en la nave, en mayo de 2024 oficinas de NTT Data, ya cada vez más, ya tenemos que empezar a tirar de gran angular para las fotos. Eh, el último presencial, Power Platform Bootcamp, no, perdón, el Power Platform de Madrid en mayo de 2025 en la Universidad Europea. ¿Vale? Bueno, en junio de 2025 de este año hemos renovado los miembros que estamos involucrados directamente en la organización de la comunidad.
María, Miguel y José Luis, que fueron los fundadores, que tras 5 años al frente de la organización, pues han decidido dar un paso atrás para pasar el testigo a gente nueva, aunque, bueno, pues por supuesto siguen ayudándonos y siguen asistiendo y disfrutando de los eventos ahora de una manera, espero, más relajada, ¿vale? Eh, bueno, esto es un poco todos los miembros que somos, de dónde venimos. Como veis, no solamente es Madrid, sino que es, bueno, toda España y, bueno, pues parte de la Europa y Latinoamérica, ¿no? Recordaros lo que os decía, Power Platform España, tenemos el vídeos lo vamos subiendo al canal de YouTube, os dejamos el QR y el enlace con todas las charlas que hemos ido dando. Y sin más, pues vamos a dar paso a Roberto en esta sesión, a ver qué se puede y qué se debe hacer desde SQL Server para que los informes no se arrastren, los refrescos no tarden horas y los usuarios no miren con cara de, por favor, qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, voy a dejar ya a Roberto que nos dé la charla. Roberto, todo tuyo, pídeme el control o cógeme el control directamente y a todos disfrutar del evento. Si queréis ir poniendo cosas en el canal, perdón, en el chat, pues las podéis ir escribiendo. Bueno, y aquí Roberto, pues todo, la forma de interactuar con la audiencia, tú, como la marques tú, ¿vale? Y Ok, nada, pues nada, muchas adelante. gracias. Muchas gracias a toda la organización, a todos los que habéis venido. Vamos a empezar con esta sesión. Lo primero, bueno, gracias a los patrocinadores. Estoy súper contento. Además, me hizo mucha ilusión que cuando tenía ya la sesión preparada la tuve que cambiar porque se unió un patrocinador nuevo. Así que tuve que cambiar esta diapositiva y me hizo mucha ilusión que este apoyo que estáis teniendo por parte de todos los patrocinadores, que me parece que hacen que esto pueda seguir adelante y que podamos hacer pues estas reuniones todos los meses. Presentarme un poquito. Yo soy Roberto Carrancio, para el que no me conozca, soy MVP de Data Platform, de SQL y de Azure SQL. Trabajo como ingeniero de rendimiento de SQL Server en IESA. Llevo trabajando con SQL muchos años ya, más de 13 años, y he pasado por el proyecto pues, desde pequeñas empresas que tenían un SQL Express en un portátil hasta grandes multinacionales con alta disponibilidad entre países y auténticas salvajadas de escenarios. Entonces, eso me ha permitido pues, adaptar las soluciones de las que vamos a hablar a distintos, no solo sectores, sino pues, tamaños y tipos de empresa. Con eso, pues hago mi consultoría y formación a medida y voy escribiendo en el blog, pues mis experiencias en el blog soydebea.es, también en el canal de YouTube Soy de Bea, y ahí tenemos una comunidad de Telegram donde os invito a todos a participar. Ahí en el QR tenéis todos los enlaces, que se llama SQL Server Español. Ya somos más de 600 personas y bueno, pues ahí la gente va preguntando sus dudas, se van ayudando entre ellos, yo también ayudo. Y ahí pues vamos haciendo comunidad también un poquito, ¿no? No solo en los eventos. También tenemos un evento mensual nosotros en la comunidad de SQL Server Español, del que luego os hablaré un poco más. Y bueno, pues lo último para presentarme es que acabo de publicar un libro hace un mesecito que se llama SQL Server, la no guía práctica de optimización. Es un tocho infumable teórico de teoría de funcionamiento del motor, pero al final la gente que lo ha leído le gusta. Así que yo estoy realmente sorprendido y agradecido. Así que nada, ahora sí vamos a empezar. Lo primero, antes de entrar en qué es lo que vamos a ver, bueno, quería deciros, os lo he comentado un poco antes, quiero que esta sesión sea súper dinámica. Me vais parando, activáis vuestro micrófono, me preguntáis lo que sea, ¿vale? Porque quiero que también yo os iré preguntando, porque quiero que esto sea dinámico. No quiero llegar yo aquí y soltar el speech y que vosotros os quedéis pues mirando como sin saber qué está pasando, ¿no? Prefiero no terminar con lo que tenemos, pero lo que hemos visto que quede claro. Y si tengo que volver otro día, pues ya intentaré yo engañar a esta maravillosa gente para que me invite otro día. Así que sin más dilación, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué es SQL Server, cómo es lógica y físicamente. Vamos a hablar un poquito del diseño de tablas, de los índices y luego ya lo que todos estáis esperando, que es las buenas prácticas de consulta. ¿Vale? Al final, ¿qué es SQL Server? Bueno, pues SQL Server es un sistema de administración de bases de datos relacionales. ¿Pero qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es
un sitio donde organizamos los datos en tablas que están relacionadas entre ellas. Las tablas tienen filas y columnas. ¿Es como Excel? No, porque Excel es un archivo individual, está limitado, tanto en tamaño como en usuarios, y no tiene integridad ni control real de la seguridad. Lo siguiente que os puede venir a la cabeza y con lo que estáis más acostumbrados a trabajar es Power BI, que es un sistema de bases de datos, pero tabular, que está optimizado para el análisis, sobre todo en memoria, depende de un origen de datos sólido y está pensado para muchas consultas analíticas, no para un proceso de escritura y lectura constante. Hay muy pocas escrituras y muchas lecturas. Entonces, en un motor de base de datos relacional, como SQL Server, pues tenemos el motor transaccional, también puede servir de motor analítico. Hace muchos años no existía otra solución y muchos años se ha estado trabajando con SQL Server y con motores relacionales como motor analítico, pero es multiusuario, es seguro, es escalable y tiene una garantía de integridad y de rendimiento. ¿Qué tipos de SQL nos podemos encontrar de SQL Server? Bueno, pues SQL Server, como os decía, es el motor de base de datos relacional, es el motor de base de datos relacional de Microsoft, luego veremos que hay más, pero bueno, tenemos varios, digamos, sabores, ¿no? Varias opciones. Tenemos desde una instalación que nosotros hagamos en nuestra máquina local, donde tenemos un control total y absoluto, pero es más difícil de administrar, porque al final nos tenemos que hacer cargo del sistema operativo del servidor, de la red, de toda la infraestructura, no solo de lo que es la base de datos en sí, hay que administrarlo todo para que todo funcione. Luego podemos ir yéndonos a la nube y entonces ir delegando distintas cosas en los proveedores de la nube. Lo siguiente sería crear una máquina virtual en cualquier nube pública, como puede ser Azure, pero también puede ser la nube telefónica, la de Lidl, la nube de AWS, la de Google, la que queramos, ¿vale? Creamos una máquina ahí y nosotros administramos el sistema operativo de esa máquina y la instalación de SQL. Tenemos un poquito menos de control, pero más facilidad de uso. Y luego ya tenemos lo que es el software como servicio, lo que es la instancia administrada de SQL Server, que es solo una instancia de SQL Server, una instalación de SQL Server sin servidor. Aquí es muy fácil de usar porque simplemente en el portal de Azure, de AWS, donde estemos trabajando, desplegamos un SQL Server con 4 botones en la interfaz gráfica de la web y ya tenemos nuestra instancia desplegada para empezar a trabajar. Incluso tenemos las bases de datos sin servidor. Esto es lo primero que se puso en Azure SQL por allá por entre 2012 y 2014, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí, hace ya muchos años, ¿vale? Y es simplemente desplegamos una base de datos y nos olvidamos de todo lo demás. Microsoft se encarga de sus copias de seguridad, del servidor que hay por debajo, de la instancia de todo. Nosotros solo tenemos una base de datos donde creamos tablas, insertamos datos, los leemos y ya está. Y esta es la solución de SQL que se ha implementado en Fabric, ¿vale? Por eso también quería remarcarlo, porque recientemente es la última que se ha implementado, la base de datos SQL sin servidor, que es la opción que tenemos en Fabric. Bueno, habréis oído muchas veces hablar también de SQL o SQL Server indistintamente. Realmente eso es un error, porque SQL es un lenguaje, es un estándar, que es el idioma, el lenguaje que usamos para trabajar con las bases de datos relacionales, no solo con SQL Server, que es la base de datos relacional de Microsoft, sino con muchas más, ¿vale? No vamos a decir SQL Server no es un lenguaje de programación, es lo que se llama un lenguaje declarativo. Nosotros vamos a decir qué información queremos y ya el sistema va a decidir cómo la quiere obtener. No es como en un lenguaje de programación que le diríamos pues lo que tiene que hacer, instrucción paso a paso, para que lo haga. No, nosotros simplemente le decimos al motor de base de datos lo que queremos y él lo va a traer, ¿vale? Esto se usa en muchas bases de datos. Como veis aquí, se usa en Oracle, en PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite. ¿Alguien sabe lo que es este logo? Venga, ya la primera pregunta, a ver si estáis participando. ¿Alguien quiere abrir el micro y decirnos qué es este logo? Bueno, este logo, es, para que lo sepáis, es el nuevo logo de SQL Server a partir de SQL 2025, que es una versión release candidate, va a salir ahora y ya va a salir con este nuevo logo. Microsoft ha cambiado el logo, como suele hacer con todos los productos que funcionan, les cambia el nombre y el logo. Bueno, pues en este caso el nombre no lo ha cambiado, pero sí nos ha cambiado el logo, que es este, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que SQL es un lenguaje estándar y que si vosotros aprendéis SQL, cada base de datos, cada motor de base de datos tendrá sus particularidades, pero es prácticamente igual y os va a servir para prácticamente cualquier sistema de bases de datos relacional. Incluso las bases de datos no relacionales hoy en día se están dando cuenta
que implementar una capa de lenguaje SQL les permite esa interacción con los usuarios mucho más fácil. Y entornos como Fabric, como Snowflake, como otros entornos de estos de bases de datos no relacionales, están implementando una capa de SQL para poder trabajar con los datos. Bueno, ahora que sabemos qué es SQL y qué es SQL Server, que era una pequeña introducción, vamos a ver cómo es nuestro SQL Server, de qué se compone, ¿vale? Nosotros vamos a estar hablando de servidores, de instancias y de bases de datos. El servidor, pues una máquina física o virtual con un sistema operativo, Windows o Linux, donde vamos a instalar nuestro SQL, ¿vale? En un servidor podemos hacer más de una instalación de SQL Server que van a ser independientes y esas instalaciones se llaman instancias. Cada instancia va a tener su configuración, sus usuarios, sus bases de datos, ¿vale? Puede haber varias, las que queramos. No os paséis, porque al final están compartiendo los mismos recursos, pero que sepáis que sí es posible tener más de una instancia por servidor. Y luego dentro de cada instancia vamos a poder tener varias bases de datos. En concreto vamos a poder tener hasta 32.767, que es un número muy alto, no se recomienda más de 100, ¿vale? Así que para que lo sepáis, bueno, pues posible es, pero no es recomendable tener tantas. Pero bueno, que cada instancia puede tener varias bases de datos y cada base de datos tendrá sus usuarios asociados a los inicios de sesión de la instancia y podréis ir viendo esto, ¿vale? Como os digo, cada base de datos es autónoma dentro de la instancia y va a tener lo que se llama su catálogo de objetos. Va a tener sus tablas, vistas, usuarios, procedimientos, bueno, todos los objetos los va a tener internos, ¿vale? Y va a tener sus archivos donde va a guardar los datos y los logs. Toda base de datos va a tener un archivo de log y uno o varios archivos de datos, ¿vale? Todos estos archivos internamente en el disco duro se guardan en páginas de 8K. Esto es un dato que puede parecer de muy bajo nivel, pero sí quiero que os quedéis con él porque es la clave para todo lo demás que vamos a ver en la optimización. SQL siempre trabaja con páginas de datos de 8K, ¿vale? Y siempre va a trabajar con esas páginas. Luego lo vamos a ir viendo. Pero mientras, ¿cómo se reparte SQL? Hemos visto a nivel instalación, ¿vale? Dentro cuando nosotros tenemos ya una base de datos, vamos a poder hacer nuestras tablas, las vamos a poder agrupar en unos grupos que se llaman esquemas, que son unos contenedores lógicos dentro de la base de datos, ¿vale? Al agrupar en esquemas, nosotros vamos a poder dar permisos a los usuarios, a los esquemas, para no ir tabla por tabla. Es como una forma de simplificar la seguridad, ¿vale? Podemos dar luego acceso a los usuarios a un esquema o a todos. Cuando creamos una base de datos nueva, va a venir en SQL Server va a venir con 3 esquemas por defecto. El esquema DBO, que es donde se van a guardar los datos por defecto. El esquema SYS, que va a tener las vistas de sistema, donde vamos a poder ver todos los catálogos de sistema, todo lo que tiene nuestra base de datos, ya sean pues todas las tablas, todas las columnas, todos los índices, todo eso está almacenado también en tablas, ¿vale? Y está almacenado en tablas en el esquema SYS. ¿Qué pasa? Que el esquema SYS no es estándar. Y hay un estándar que se llama Information Schema que tiene unas vistas de sistemas. Es mucho más simple, pero es importante que lo conozcáis porque, por ejemplo, si vosotros queréis saber las tablas que tiene una base de datos, podéis hacer una consulta a la base de datos informationschema.tables. Y eso es igual en SQL Server, en Oracle, en PostgreSQL, en MySQL. Esto es estándar y todos o prácticamente todos los motores relacionales implementan el esquema Information Schema con las tablas de sistema. Tables, columns, views, index. O sea, hay una serie de datos que vais a poder encontrar que para vosotros, que muchos sois analistas de Power BI y muchas veces, ¿a quién no le ha pasado que le han dado acceso a una base de datos y no le han dado la documentación? Venga, si hay alguien que ha recibido documentación de todos los proyectos, que levante la mano. Bueno, veo que no hay manos levantadas. Pues efectivamente, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, en Information Schema Tables, vamos a poder ver todas las tablas de la base de datos. Luego vamos un pasito más, Information Schema Columns, vamos a poder ver todas las columnas de las tablas de la base de datos. Esto es igual, como os digo, en cualquier motor relacional con el que trabajéis. Así que quedaros con esto porque es muy importante y os va a ser muy útil en vuestro trabajo.
¿vale? Y siguiendo con los esquemas, bueno, pues luego podemos nosotros o crear todas nuestras tablas, todas nuestras vistas y todo lo que creemos en el esquema de DBO, o podemos ir creando esquemas para ir, para ir organizando todo y organizando los permisos, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos esto, no sé si hay dudas hasta aquí. Nadie ha dicho nada por el chat, por ahí, que no hay documentación. Vale, antes de seguir, esto no lo tenía pensado, pero os lo voy a enseñar lo que os acabo de enseñar, ¿vale? Fijaros que si yo hago una consulta a mi base de datos, a la tabla Information Schema, este es el esquema, punto, tables, esto me va a devolver, si pongo el from, que parece no sé escribir SQL, si pongo el from, hasta lo vemos, ¿vale? Dame un segundito, que si me ve Ana María me mata. He iniciado la reunión sin abrir el Zoom. Vale, ahora sí, ¿vale? Aquí con esto vais a ver que pues tenéis nombre de base de datos, aquí el nombre de la base de datos, esquema, aquí tenemos el nombre de la tabla y el tipo de tabla, ¿vale? Si es una vista, si es una tabla. Podemos ver también, como os decía, las columnas. Y en Information Schema Columns vamos a tener el nombre de la tabla, vamos a tener el nombre de la base de datos, nombre del esquema, nombre de la tabla y de nombre de la columna, orden dentro de la tabla, y vamos a ver una serie de datos como si admite nulos, el tipo de datos que tiene, la precisión. Bueno, pues vamos a ver una serie de datos de las columnas que os puede ser muy útil. Por ejemplo, yo lo uso mucho cuando no tengo documentación de una base de datos, el 99% de las veces, ¿vale? Pues lo uso mucho para ver con qué tabla se relaciona esta. Pues busco el nombre de campo en esta columna y lo normal muchas veces es que los campos que se relacionan entre tablas tengan el mismo nombre en varias tablas. Entonces, pues es muy útil filtrar por aquí para ver las relaciones entre tablas. Bien, vamos a ver cómo diseñamos las tablas, si no hay dudas. Vamos a ver. Las tablas de SQL tienen unas normas, o los sistemas de base de datos relacionales tienen unas normas que se llaman formas normales, lo que se llama la normalización. Son, por así decirlo, reglas de modelado para los datos transaccionales, para las bases de datos relacionales que van a tener datos transaccionales. Por aquí voy a pasar muy rápido porque, bueno, vosotros, o yo creo que los que estamos aquí, no trabajáis tanto con datos transaccionales, sino con datos analíticos, con lo cual, pues esto quiero que sepáis que existe, que es la forma de modelar las tablas para que esté optimizada para el rendimiento cuando hay mucha carga de create. Esto significa crear, leer, actualizar y borrar, las operaciones CRUD, ¿vale? ¿Vale? Pues cuando hay mucha transacción de este estilo, ¿vale? Pues se usa estas reglas de modelado. En principio son varias reglas, pero las tres primeras son las más importantes. La primera dice que hay que eliminar los registros duplicados y que cada campo de la tabla tenga un único tipo de información. La segunda nos dice que los campos que no formen parte de la clave primaria solo deben depender de la clave primaria. Y luego hay una tercera que es muy parecida a la segunda, pero que es distinta, y es que cada campo de la tabla debe depender funcionalmente de la clave primaria sin dependencias transitivas. Esto quiere decir que para que un campo dependa de la clave primaria no tiene que depender de un intermedio que depende de la clave primaria. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de facturas y tengo la dirección del cliente en la tabla de la factura, pues no es una buena idea en este modelo transaccional, recordad, porque la dirección es un dato del cliente, no de la factura. Entonces, yo tendré mi tabla de clientes, mi tabla de facturas y estarán relacionadas entre ellas, ¿vale? Como os decía, paso muy rápido por aquí porque creo que no es lo que vosotros le vais a dedicar tiempo, no soléis trabajar con este tipo de entornos, entonces, bueno, solo quería que lo supieseis y vamos a centrarnos en lo importante. Cuando vosotros vayáis a crear una tabla en SQL Server, porque tengáis que crear una tabla por lo que sea, es muy importante sí o sí elegir siempre el tipo de datos correcto. Igual que vosotros que trabajáis o habéis trabajado con Power BI, sabéis que en Power BI es muy importante elegir el tipo de datos correcto, pues en SQL también. Perdonad.
En SQL Server, además, tenemos más de 30 tipos de datos distintos. Son muchos, ¿vale? Tenemos los tipos de datos de texto, numéricos, temporales, binarios, para identificadores únicos o especiales, ¿vale? Siempre hay que elegir el adecuado. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a empezar por los más comunes, que son los tipos de datos de texto. Los tipos de datos de texto en SQL pueden ser de longitud fija o de longitud variable. Los de longitud fija se llaman char o nchar y los de longitud variable se llaman varchar o nvarchar, ¿vale? Char de carácter en inglés y varchar de caracteres variables, ¿vale? Para que sepáis ahí por qué es, de dónde viene el nombre y os sea fácil de recordar. Y luego tenemos los que empiezan con una n al principio, que es la otra clasificación, que son los que admiten Unicode, ¿vale? Vamos a poder usar todo el espectro de caracteres Unicode si empieza por N y si no, solo el de la página de códigos que tengamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos van a ocupar más espacio que estos, pero nos van a permitir trabajar pues con otros alfabetos o cosas así, ¿vale? Luego hay una serie de tipos de datos como text y ntext que no se deben usar porque ya están deprecados hace muchos años. Entonces, ¿por qué es importante elegir el tipo de datos correcto y qué tenemos que saber? Los tipos de datos de longitud fija ocupan siempre todo el espacio. Es decir, si yo creo un tipo de datos de longitud fija de 10 caracteres, aunque escriba 5, él va a ocupar 10 bytes. Si es Unicode, ocupa doble. Con lo cual, si creo un tipo de datos de longitud fija de 10 caracteres Unicode y escribo hola, va a ocupar 20 bytes. Aunque hola sean 4 caracteres, ¿vale? Luego tenemos los tipos de datos de longitud variable, que lo que hace es se adapta al tamaño de lo que escribimos y ocupa solo un byte por cada carácter que escribimos, más uno extra para definir la longitud. Y en el caso de que sea Unicode, los caracteres que escribimos se multiplican por 2, ¿vale? Pero no así el de definir la longitud. Por ejemplo, si yo hago un nvarchar 20 y escribo hola, va a ocupar 9 caracteres. Va a ocupar 8 caracteres del hola en Unicode, 4 por 2, 8, más 1 para definir la longitud. 8 bytes. O sea, 9 bytes, perdonadme, ¿vale? Y luego, ¿qué más quiero que sepáis? Que los textos grandes, cuando hacéis un varchar max o un nvarchar max o un char max o alguna cosa de esas, esos se van a almacenar en páginas especiales y no se pueden indexar. Aquí tenemos el límite de caracteres que podemos poner con cada uno de los tipos de datos, ¿vale? Char y varchar pueden tener hasta 8.000 caracteres, nchar y nvarchar pueden tener hasta 4.000. Aquí un punto extra para quien se habilite el micrófono y me diga por qué 8.000 y 4.000. ¿Alguien sabe por qué 8.000 y 4.000? No, nadie por ahí. En el chat nadie. ¿Recordáis que hemos dicho que era muy importante que supieseis que los datos se almacenaban en páginas de 8K? Pues si ocupa un byte cada carácter en char o en nvarchar, que es Unicode, 2 bytes cada carácter, estamos diciendo que el límite es una página de datos. ¿Vale? Por el almacenamiento físico en disco es el que está marcando esta limitación. Recordad que antes cuando lo he dicho que era muy importante, es la primera vez que lo hemos visto, vamos a ir viéndolo, ese límite de 8K por página, o ese tamaño de 8K por página, mejor dicho, lo vamos a estar viendo toda la sesión. Luego, como obviamente puede ser que necesitemos textos grandes, pues hay una serie de textos especiales, que son los char o varchar max, que se almacenan en páginas separadas, ¿vale? Y estos ocupan hasta 2 gigas. Obviamente, char o nchar, pues es absurdo ponerlo en máximos, porque ocuparía cada campo que escribamos, ocuparía los 2 gigas. Y sería una locura, ¿vale? Pero con los variables, bueno, pues podemos llegar a hacerlo. Y ahí sí que podemos almacenar hasta 2 elevado a 31 bytes menos 1, ¿vale? Esto en número de caracteres, en este caso, la mitad de esto, ¿vale? ¿Ha quedado claro los tipos de datos de texto? ¿No hay dudas? Yo sigo. Vale, pasamos a los datos numéricos. En tipos de datos numéricos tenemos que separar varios tipos.
los tipos enteros y sus derivados, int y sus derivados, los tipos decimales, los tipos monetarios y los de coma flotante o aproximados. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, los tipos de datos que tiene SQL Server para almacenar datos enteros. Como veis, tenemos el tipo de datos tiny int, small int, int y big int. Esperad que voy a poner aquí el puntero láser y así lo vamos a ver mejor. ¿Vale? El tiny int ocupa 1 byte en la tabla y me admite valores entre 0 y 255. El small int ocupa 2 bytes, me admite desde menos 32.768 a 32.768. Ya puedo guardar muchos números en el small int. Int me admite 2.147 millones, de menos 2.147 millones a más 2.147 millones. Y el big int, pues directamente es una burrada, que si tenéis curiosidad, pues se lee así, ¿vale? 9.223.372 billones. No voy a seguir, ¿vale? Una burrada, un chorro muy grande de números. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, cada vez que yo voy a escribir un dato, va a ocupar 8 bytes en big int. Si yo tengo, por ejemplo, en mi tabla un campo edad, un campo típico, qué edad tiene la gente, y lo guardo en un tipo de datos big int, aparte de que es absurdo porque nadie, ninguna persona a día de hoy, y espero que en muchos años, va a cumplir más de 255 años, con lo cual con 1 byte me sobraría, estoy guardando 8 bytes por cada persona que registro en la tabla, cada vez que quiera registrar una edad. Entonces, es importante que registremos lo de menos porque ya no es solo el espacio que ocupa el dato en disco, que el disco es barato y podemos empezar a almacenar y no pasa nada. El disco es lo más barato, pero cada vez que hay que tratar este dato, hay que cargarlo en memoria, hay que hacer operaciones con él y en cuanto más grande sea, más va a costar y más lento va a ir nuestro SQL. ¿Vale? Entonces, cuando estéis diseñando tablas en SQL Server, tenéis en cuenta el tipo de datos. Como veis, todos estos no me admiten decimales. Para los tipos de datos con decimales, si esto quiere pasar, vamos a los tipos de datos decimal y numérico. En SQL podemos crear tipos de datos decimal y podemos crear tipos de datos numérico, pero son exactamente iguales. Son sinónimos. Funciona exactamente igual, almacena lo mismo, ¿vale? No hay uno mejor que el otro. Y estos tienen varias propiedades. La precisión, que es el número total de dígitos que vamos a poder almacenar, contando con la parte entera y la parte decimal, y luego la escala, que es el número de decimales que vamos a almacenar. Por ejemplo, aquí tenemos que para una precisión de 1 a 9, o sea, si en total almacenamos hasta 9 dígitos, nos va a ocupar 5 bytes y vamos subiendo y a medida que vamos almacenando más, pues va ocupando más. ¿Vale? Por ejemplo, si yo creo un decimal 9,2, esto me va a ocupar 9 dígitos en total. 2 de ellos van a poder ser decimales. Van a ser decimales, mejor dicho. El valor máximo que voy a admitir es este, ¿vale? 9.999.999,99, o sea, 7 nueves, y el mínimo pues será lo mismo en negativo. Y como es de una precisión de 9, va a ocupar 5 bytes, ¿vale? Aquí, pues eso, tenéis que tener en cuenta que vais a usar, qué vais a necesitar, porque, por ejemplo, pues si vais a guardar dinero, pues no creo que os haga falta cantidades de 29 a 38 dígitos, ¿vale? A todos nos gustaría manejar esas cifras, pero no es realista. Y al final, pues lo mismo, siempre hay que buscar el tipo de datos que menos ocupa. Pasamos a un tipo de datos de los más difíciles de tratar en SQL o de los que más confusión genera, que son los cuando queremos almacenar tiempos. Estoy hablando de los tipos de datos de fecha y de hora. Lo mejor para tener la máxima precisión es almacenar la fecha en un tipo date y la hora en un tipo time, o si queremos almacenar fecha y hora junta, usar datetime 2, ¿vale? Hay un tipo de datos que se llama datetime que no se recomienda usar, pero que es el que más se usa, pero no se recomienda, y espero que después de esta sesión empecéis a dejar de usarlo, si lo usabais, ¿vale? Que tiene una serie de limitaciones. Primero, que ocupa lo mismo que un datetime 2,
pero con mucha menos precisión. Su precisión es hasta 3,33 milisegundos frente a la del DateTime 2, que son 100 nanosegundos. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que cuando usamos DateTime, fijaros, como aquí tenemos tanto en la hora como en el DateTime 2 o en el offset, que me incluye la zona horaria, tenemos un montón de decimales, pero en el DateTime me lo ha redondeado, porque al ser una precisión de 3,33, o sea, de un tercio de nanosegundo, ¿vale? Al ser una precisión de un tercio de nanosegundo, solo puede acabar en 3, en 7 o en 0, porque redondea. Es un tercio de nanosegundo su precisión, frente a los 100 nanosegundos que tiene el DateTime 2, ¿vale? Entonces, cuidado con los DateTime. Si estáis creando algo nuevo, intentad evitarlo, porque no vais a ganar en almacenamiento ni en velocidad, por tanto, porque ocupa 8 bytes, igual que el DateTime 2, y aparte, pues, tiene esos problemas, ¿vale? Cuando vais a comparar, podéis tener problemas. Resumen de los tipos de datos, y vamos a ir pasando a otra cosa que os interese más. Es importante siempre elegir el tipo de datos adecuado. ¿Por qué? Porque evita errores. Al limitar lo que puedes escribir dentro, o sea, si creo un tipo de datos numérico, por ejemplo, no me va a dejar escribir texto. Si es un entero, no me va a dejar meter decimales. Me evita ese tipo de errores. Ahorra espacio de almacenamiento, y menos espacio de almacenamiento es menos consumo de CPU y de memoria RAM. Evita las conversiones y los problemas de rendimiento que implican las conversiones. Y evita errores cuando quiero ordenar, comparar o agregar. ¿Vale? ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí? No veo nada por el chat. Seguimos. Luego os voy a pedir que seáis más participativos, ¿eh? Vamos a hablar de índices. DateTime 2 es un tipo de datos estándar de SQL o es propio de SQL Server, y de qué versión. Me dicen por aquí por el chat. Bueno, DateTime 2 es el único que tiene SQL Server que es estándar. Cumple con el estándar ANSI y con el estándar ISO. DateTime no cumple con esos estándares. Con lo cual, si lo que quieres es estandarizar tus datos y interoperabilidad entre sistemas, te recomiendo siempre DateTime 2, ¿vale? Aparte de que, porque tiene mucha más precisión, ocupando lo mismo, es que es estándar ANSI y estándar ISO, mientras que el otro no, ¿vale? Decimal y float no son exactamente lo mismo. No me he metido aquí en los tipos de coma flotante porque no era el objetivo, Antonio. Tengo un post en mi blog donde explico los tipos de datos numéricos de coma flotante, ¿vale? Que si quieres, luego si tenemos tiempo lo comentamos, por no comer el tiempo de la sesión. Y si no, luego te paso el enlace, recuérdamelo luego, o si no, búscame por LinkedIn y te lo paso, ¿vale? Para que veas la diferencia de los tipos de coma flotante. Importante con esos tipos de datos, son aproximados, ¿vale? Cuidado con esos tipos de datos cuando estemos requiriendo precisión. Por ejemplo, si vamos a guardar temas monetarios o datos, son datos aproximados. Entonces, puede que el redondeo nos genere un problema. Lo explico bien en el post, ¿vale? Son un tipo de datos que deberían usarse para muy, muy poquitas cosas, ¿vale? Siempre sería más recomendable usar un tipo decimal que es más exacto. Pero bueno. Vale, ahora sí, índices. Antes de entrar en lo que son los índices, quería enseñaros que veamos aquí entre nosotros, y aquí sí que quiero que colaboréis alguno, que os abráis el micro y perdáis la vergüenza. ¿Vale? Vamos a pensar cómo haríamos nosotros las cosas y luego ya hablaremos de cómo las hace SQL. Yo tengo aquí una tabla con las 20 mejores películas según IMDb, ¿vale? Por aquí me dicen que muy buen gusto en películas. Bueno, pues no son mías, son las 20 mejores según IMDb, con su año de estreno y su posición. Si yo aquí a alguno de vosotros os digo cuál es la tercera película mejor valorada en IMDb, ¿qué es lo que tendríais que hacer para buscarla? Tendríais que iros a la tabla, empezar a leerla desde el principio
hasta llegar a esta, que es la tercera, y decirme, ya la he encontrado. Pero, ¿cómo sabéis que esto no está empatado con alguna? Tenéis que terminar de leerla. Mira, por ahí manda David lo que os comentaba de los tipos de coma flotante, lo manda por el chat. Gracias, David. Ahí está el artículo, ¿vale? Tenéis que leeros la tabla entera para encontrar la tercera película en posición. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Tenerlo ordenado por posición. De manera que si yo os digo la quinta mejor película, pues simplemente te vas a la posición 5 y la tienes. Pero ¿y si yo ahora te digo sobre esta ordenada, dentro de este top 20, la que se estrenó primero? Pues otra vez tienes que leerte la tabla entera buscando a ver cuál es la primera que se estrenó. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, pues podemos hacernos una copia de los datos ordenada por el año de estreno y un identificador y luego la otra como la tenía. De esta manera yo puedo saber directamente que la película que primero se estrenó es esta, que es la posición 5. La última que se ha estrenado en la lista es la 19, que es Interestelar, ¿vale? Pues esto que acabamos de ver es lo que implementa SQL Server como índices. Cuando yo tengo una tabla así, es una tabla sin índices, sin ordenación, esto se llama una tabla heap. No está ordenada, es un montón de datos. Heap significa montón en inglés, ¿vale? Es un montón de datos. Simplemente, cuando yo creo un índice clustered, lo que hago es ordenar los datos por una columna, por una o varias columnas, porque en caso de haber colisión en una, podría ordenar por otra, ¿vale? Esto es un índice clustered en SQL. He ordenado por este campo. Solo puede haber uno por tabla, por tanto, porque es la ordenación física de los datos en el disco. Pero luego puedo crear tantos índices non-clustered como quiera, que es una copia de los datos que yo quiero, las columnas que yo quiero, no tengo todas las columnas y lo tengo ordenado por la columna que yo elijo, ¿vale? Estos son los índices non-clustered. Aquí lo vemos, ¿vale? Los índices clustered es la estructura y el orden físico de la tabla, solo puede haber uno. Los non-clustered son objetos separados de la tabla, puedo crear tantos como quiera y tienen, bueno, realmente los clustered también, todos los índices en SQL, los índices normales, tienen una estructura, lo que se llama de árbol invertido, donde tenemos una raíz arriba, un nivel intermedio, que sería el tronco del árbol, y las hojas abajo, árbol invertido, ¿vale? Y podemos nosotros navegar y si me dicen, vete a la posición 149, pues en vez de leerme toda la tabla en orden, yo sé que tengo que saltar de la raíz aquí y de aquí tengo que saltar aquí, ¿vale? Tengo un índice que me permite saltar así. ¿Qué pasa cuando mi índice aplica o tiene más de una columna? Porque os he dicho que puedo tener ordenar por más de una columna. Pues lo que se hace es esto. Se hacen varios árboles invertidos anidados. Internamente yo busco por aquí, por ejemplo, los que tengan, no sé, por ejemplo, pues los que tengan una reputación de mis usuarios, una reputación entre 100 y 150. Luego me voy a ir los que empiecen por la letra A, el nombre, porque lo tengo indexado por eso, y luego el apellido, hasta encontrar el filtro que yo había puesto en mi web, ¿vale? Los va anidando así. Esto tiene implicaciones que luego vamos a ver. O, bueno, sí, luego las vemos. Vale, índices. Tenemos varios tipos de índices, ¿vale? Aparte de lo que hemos visto, que pueden ser clustered o non-clustered, dentro de los non-clustered podemos crear distintos tipos de índices. Si los categorizamos por su uso, podemos crear índices filtrados o podemos crear índices únicos. Simplemente, pues podemos añadir un where a nuestro índice y no meter todas nuestras columnas o podemos crear una restricción de unicidad, ¿vale? Luego hay tipos especiales para datos espaciales de coordenadas, para XML, para texto completo, ¿vale? No me quiero liar mucho aquí porque se me está yendo el tiempo, así que, bueno, pues que sepáis que hay otros tipos de índices, ¿vale? Cuando estamos hablando de índices non-clustered, tenemos unos campos que se llaman clave, que son los que están ordenados en este esquema que vemos aquí, y luego podemos añadir unos campos incluidos, que luego lo vamos a ver en la demo, que son los que están solo en el nivel de hoja, ¿vale?
Estos campos incluidos vamos a poder buscar, por los campos clave vamos a poder buscar y los campos incluidos vamos a poder ordenar, también buscar, pero menos eficiente, y sobre todo los vamos a poder leer sin tener que irnos a la tabla. Y luego, todos los que no estén incluidos, pues nos vamos a tener que ir a la tabla. Por ejemplo, si yo quisiese saber, oye, ¿cuál es la película que primero se estrenó? Pues la 5. ¿Pero cómo se llama? Entonces ya me tengo que ir a la tabla porque ya no me basta solo con leer el índice, me tengo que leer el índice y la tabla, ¿vale? Ahora sí, lo que todos queríais y por lo que lleváis aguantándome más de media hora. Buenas prácticas de consultas. Cuando vosotros estáis trabajando con Power BI, normalmente Power BI tiene lo que se llama el plegado de consultas con SQL Server y genera una serie de consultas, porque Power BI sabe escribir SQL. ¿Qué pasa? Que las consultas que genera Power BI no son las mejores. Y es mejor que vosotros, que sabéis escribir código SQL, hagáis una consulta. Porque una consulta que funciona no significa que sea buena, ¿vale? Y, como digo aquí, la mayoría de los problemas de rendimiento no vienen por errores, sino por consultas que funcionan, pero que no van todo lo bien que quieran. Además, si que la consulta vaya bien ahora no significa que mañana, cuando crezcan los datos, el día de mañana, cuando crezcan los datos o cuando el servidor tenga más carga, vaya a ir bien. Eso significa no va a escalar bien la consulta. Aunque ahora funcione bien, no va a escalar bien. Entonces, siempre hay que buscar que la consulta nos consuma menos recursos. ¿Qué vamos a hacer para ello? Bueno, pues la primera recomendación que habéis oído todos aquí es no usar select asterisco. ¿Por qué hay que evitar leer las columnas que no necesitamos? Porque más columnas es más coste para los operadores tipo joins, ordenaciones, agregados. Nos puede dar problemas si cambia el esquema de la tabla. Por ejemplo, si nosotros esperamos 10 columnas y de repente alguien añade una columna nueva en la tabla y nos vienen 11, pues puede darnos problemas, ¿vale? Aparte, si nosotros estamos recuperando todos los datos de la tabla, pero luego solo nos vamos a quedar con uno, estamos enviando por la red y en memoria una serie de datos innecesarios que no necesitamos. Tengo aquí una demo para vosotros, ¿vale? Para que veamos esto. Fijaros, yo tengo aquí una consulta, simplemente esta es una tabla de una base de datos con los datos de Stack Overflow que proporciona la misma Stack Overflow, datos de demo, ¿vale? Y pues tenemos una tabla de usuarios, os voy a enseñar la base de datos. Es sencillita, tiene una base de datos de usuarios, una tabla de usuarios, una tabla de votos y una tabla de post. Bueno, yo quiero sacar los usuarios que tengan más de 100 votos, ¿vale? Si yo lo hago así, con un asterisco o sin un asterisco, fijaros lo que pasa. Bueno, primero, antes de nada, importante, tenemos esta instrucción aquí, set statistics io on, que nos va a permitir saber los datos de nuestras consultas en tiempo de CPU, ¿vale? Fijaros, y perdonad, en tiempo de CPU no, en lecturas, ¿vale? Si yo ejecuto esta consulta, que es la misma, solo que la primera tiene un asterisco y en la otra estoy buscando solo esto se va a ejecutar. Creo que tengo un problema aquí, que lo he puesto mal. Esto se va a ejecutar, ¿vale? Fijaros, y fijaros la diferencia, ¿vale? Está tardado en ejecutar. Esto es lo que os digo con las estadísticas de IO, ¿vale? 15 milisegundos frente a 0 milisegundos. Pero aquí tenemos en Management Studio otra herramienta imprescindible que son los planes de ejecución. Este botoncito de aquí nos va a empezar a decir, si lo marcamos, este de aquí, si lo marcamos y ejecutamos ahora la consulta, nos va a abrir aquí una ventanita que nos va a decir lo que está haciendo. Si nosotros miramos aquí, nos está diciendo que está leyéndose la tabla entera, está leyéndose la PK, que es la tabla entera, el índice clustered, está haciendo un scan, que se está leyendo la tabla entera. Y que tiene un 52% del coste. Y que la segunda consulta también está haciendo un scan del índice clustered, está paralelizando esas dos flechitas, significa que está paralelizando, y nos dice una recomendación aquí, que si creamos un índice non-clustered, la consulta mejorará.
Vale, pues vamos a crear el índice non-cluster que nos dice lo tengo aquí ya creado, y fijaros ahora la diferencia. Si yo ejecuto esto, antes esta consulta ocupaba un 52% del tiempo y esta un 48%. Fijaros ahora, esta ocupa un 98% del tiempo, se está haciendo un scan leyendo la tabla entera, mientras que esta está haciendo lo que se llama un seek. ¿Qué es un scan y un seek? Si nos volvemos aquí y volvemos a la estructura de las tablas, esta segunda está haciendo un seek, que es filtrar, moverse por el índice nivel a nivel. Y la otra está haciendo un scan que se va a la última hoja y se lee la tabla entera. Lo que estábamos viendo nosotros, que nos teníamos que leer la tabla entera porque no teníamos índice en los ejemplos, ¿vale? Y fijaros, si nos vamos a las lecturas, la primera consulta ha hecho un total de 7.405 lecturas lógicas. Estos son 7.405 páginas de 8K leídas. 7.405 páginas de 8K cargadas en memoria, 7.408 páginas de 8K enviadas por la red, pintadas por mi Power BI, cuando yo realmente solo quería el ID, que lo puedo hacer con 98 lecturas. ¿Vale? Por esto que acabáis de ver, se dice que no se use select asterisco. ¿Vale? Porque está muy bien que os lo digan, pero yo os quería enseñar por qué se dice. ¿Ha quedado claro lo de los planes de ejecución y lo otro? Bueno, bien. Vale, pues vamos a la siguiente buena práctica que tenemos que tener en cuenta, que es la sargabilidad. Este palabra raro, ¿vale? Significa capacidad de leer el índice por niveles. Es un acrónimo en inglés de Search Argument Able, capacidad de buscar en el índice, ¿vale? Para eso hay una serie de buenas prácticas que tenemos que cumplir. No usar funciones en los predicados del where, no usar operaciones sobre columnas y usar el mismo tipo de datos para evitar las conversiones. Estas tres opciones se resumen en una: buscar los datos en el where tal como están escritos en la tabla. Si lo buscamos de la misma manera que está escrito, va a poder usar el índice. Si le hacemos hacer operaciones sobre los datos que hay guardados, va a tener que operar fila a fila y comparar con lo que le estoy pasando. Y no va a poder usar el índice, ¿vale? Porque el dato no está guardado, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si yo le digo, por ejemplo, year, fecha, o sea, el año de la tabla, de la columna fecha igual a 2025, va a tener que ir fila a fila calculando el año para comparar con mi 2025. Sin embargo, si yo le digo que la fecha está entre el 1 de enero de 2025 y es menor que el 1 de enero de 2026, con lo cual es mayor o igual que el 1 de enero de 2025, menor que el 2026, significa que es todo el año 2025, esto y esto es exactamente lo mismo, me va a devolver exactamente lo mismo. Es verdad que esto es más fácil de escribir, pero aquí sí que se puede ir por la estructura de árbol invertido, buscando simplemente, se va a poder posicionar en el año, luego en el mes, luego en el día, y va a leer hasta que encuentre un 1 de enero de 2026 y sabe que no tiene que seguir leyendo. Sin embargo, de la otra manera, pues tiene que ir convirtiendo fila a fila los datos para poder comparar. ¿Vale? Lo mismo que si hago operaciones matemáticas en mi columna. Si le digo que mi columna más 1 es igual a 5, va a tener que hacer la operación fila a fila para comparar. Si le digo que mi columna es igual a 4, ya solo va a ir usando el índice. Y lo mismo con las conversiones, ¿vale? Si yo convierto un tipo de datos a otro, no va a poder filtrar en el índice, ¿vale? Y antes de pasar a la siguiente, vamos a ver la demo de esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para que lo veáis. Aquí ya tengo creado el índice, ¿vale? Para agilizar esto. Y simplemente vamos a hacer una cuenta de los posts del año 2010 de las dos maneras que os he enseñado. Si yo ejecuto esto, fijaros lo que pasa. Una consulta tiene el 64% del coste y está haciendo un scan. Fijaros que el dibujito, si esto me deja, fijaros que el dibujito es claro. Se va a la última página, al último nivel y lee así. Sin embargo, el otro dibujito, si nos venimos aquí abajo, la otra consulta que sí es sargable,
está haciendo, fijaros que la línea azul hace así, ¿lo veis? Aquí, hace así, está yendo por los niveles del índice. Resultado, 64% de tiempo frente a 36% de coste. Esta está haciendo un SIG del índice, esta está usando el índice non-clustered, porque sí está usando el índice non-clustered, perdonad, sí está usando el índice non-clustered, no es que no lo use, pero se va a la última página a leerlo. ¿Veis que sí lo está usando? Pero se va a la última página a leerlo, mientras que esta no, esta usa la estructura de árbol. Si nos vamos a los tiempos, vamos a ver que mientras que la primera ha necesitado leer 8.430 páginas, la segunda ha resuelto mi consulta leyendo 4.800 páginas. Si nos fijamos en tiempos, mientras que la primera consulta ha tardado 233 milisegundos, la segunda no ha tardado ni un milisegundo. ¿Vale? Esto, los tiempos me lo está dando porque no solo le he dicho IO, sino que le he dicho también que me muestra estadísticas de tiempo, ¿vale? Que no os lo había dicho. Por eso me da las de lecturas, IO, input-output de disco, y las de tiempo, time, ¿vale? Hay que diferenciar el tiempo de CPU del tiempo transcurrido, porque fijaros que la primera consulta que tiene aquí el icono de paralelismo, veis que tiene esto aquí y esto aquí de paralelismo, está usando más de un núcleo del procesador y entonces en 123 milisegundos reales, que es lo que ha tardado, ha usado 233 milisegundos del procesador, porque había más de un procesador a la vez ejecutándose. El tiempo que nos va a marcar la optimización siempre va a ser el de CPU. ¿Bien? Pues evita conversiones. Siguiente recomendación, ya lo hemos dicho con la sargabilidad, ¿vale? Los filtros de búsqueda deben ser comparables con los tipos almacenados, ¿vale? No uses conversiones de los predicados y cuando hagas un join, los dos extremos del join deberían tener el mismo tipo de datos. Las dos columnas de la tabla que estás usando para juntar las dos tablas deberían tener el mismo tipo de datos. Por ejemplo, si yo tengo un campo numérico, tengo que evitar ponerlo entre comillas, ¿vale? Esto que parece una tontería que nadie va a hacer, cuidado con Power BI, cuidado si tenéis mal definido el tipo de datos en Power BI cuando empezáis con los pasos en Power Query, no habéis definido que es un número, Power BI lo coge como texto y empezáis a poner filtros y aunque hay plegado de consultas, va a pasar esto, ¿vale? Entonces, cuidado con estas cosas porque luego, ahora vamos a ver otra vez la diferencia, ¿vale? Lo mismo, fechas, pues filtremos por fechas y no por números. Y texto, si es varchar, filtremos como varchar y si es nvarchar, filtremos como nvarchar, ¿vale? Perdonad. Voy a poner esto aquí. Y vamos a la demo de las conversiones, que tiene una cosa muy divertida. Aquí, bueno, os he enseñado antes la de la salgabilidad, no os he enseñado esta, pero bueno, que sepáis que exactamente lo mismo, ¿vale? 15.0, 504 y lo mismo si hacemos operaciones matemáticas. Ahora sí, las conversiones, perdonadme. Fijaros lo que pasa aquí. Yo os he dejado aquí un enlace que os lo voy a pasar ahora por el chat, ¿vale? Donde tiene todas las conversiones de datos todas las conversiones que puedes hacer en SQL Server de tipos de datos, ¿vale? Este enlace os lo voy a pasar por aquí para que lo tengáis siempre a mano, bien guardado en favoritos, en la mesilla de noche junto con la Biblia, ¿vale? Ahí lo tenéis para convertir las fechas a los formatos de fecha. Yo aquí estoy filtrando los posts de un día en concreto. ¿Pero qué pasa si lo convierto a fecha? Perdona, no he habilitado esto. ¿Qué pasa si lo convierto a fecha? Pues otra vez tengo el scan por haber hecho el convert a fecha, tengo el scan frente a la búsqueda por un campo de fecha que me está haciendo un index seek. Pero ahora fijaros en un detalle. Este campo es datetime. Realmente sí que estoy haciendo una conversión a fecha. De fecha y hora estoy haciendo una conversión a fecha. ¿Qué pasa? Que como se almacena primero la fecha y luego la hora, es capaz de usar el motor de base de datos. Esto es una excepción y tiene una optimización
para que si yo a un campo fecha ahora le paso una fecha, sí sea capaz de usar la estructura de niveles. Porque al final esto es lo primero que se guarda. Entonces, como estoy leyendo por lo que está guardado por año, mes, día, hora, minuto, segundo, pues siempre y cuando respete la búsqueda de lo primero que está escrito, me lo va a hacer. ¿Vale? Lo mismo aquí, si en la tabla de users yo filtro por votos, que, fijaros, si dejo el ratón encima, es un campo int, un campo numérico, si le paso el 200 entre comillas como texto, me pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, no, mira, fijaros, aquí vale, esta es buena. Esta es la que os quería enseñar, por eso tengo esta aquí comentada. Esta consulta es tan simple que el motor de base de datos, que es listo, sabe que es más listo que yo y que he cometido un error y lo está tratando como un número y está haciendo exactamente lo mismo, fijaros, ¿vale? Porque la consulta es tan simple que el motor es capaz de verlo. Pero si yo le esfuerzo la conversión aquí, fijaros lo que pasa si ejecuto estas tres. Fijaros que cuando yo ya le esfuerzo la conversión o complico un poco la consulta, aquí tengo, ¿vale? Que estas llevan 99% del tiempo, cuando las otras no se llevan nada. Aquí tengo un scan y tengo un bonito warning. ¿Veis ahí el warning? Que me está diciendo, si pongo el ratón encima, me está diciendo el tipo de datos que estás convirtiendo puede afectar a la cardinalidad, ¿vale? Ya él solo me está diciendo que no convierta, ¿vale? Ahí tengo el warning. Recordad, para ver los planes de ejecución, este botoncito de aquí me muestra el plan real. Luego tenemos este otro botón de aquí que me muestra el plan estimado. Esto es sin llegar a ejecutar la consulta. Lo que cree el motor de base de datos que va a pasar. Frente a este otro que os tenía aquí puesto, este de aquí, que es el de lo que ha pasado cuando se ejecuta, que es el real, ¿vale? Y las estadísticas de tiempo y de input-output. Estas son nuestras herramientas para la optimización. Fijaros, en estas tres consultas que he ejecutado, la primera ha leído 4 páginas, la segunda ha leído 4 páginas y la tercera ha leído 528. 0 milisegundos, 0 milisegundos, 31 milisegundos. Una barbaridad más. Vale. Subconsultas y CTs. Vale, vamos a hacer una cosa antes de nada. Vale, me voy a salir del guión y os voy a enseñar una cosa que he visto que no os he puesto. ¿Vale? Vamos a hacer una nueva consulta. Users, where esto es display name, es igual a Roberto. A ver qué hay. Ah, mira, 44 Robertos hay en esta base de datos de Stack Overflow. Vale, ¿qué está haciendo esto? Vamos a verlo, ¿vale? Se está leyendo la tabla se está leyendo el índice de reputación, porque el de reputación tiene el nombre, pero me dice, vamos a ponerle simplemente el ID y el display name, ¿vale? Vamos a ver qué hace esto. Se está leyendo el índice y me dice que falta un índice. Vale, pero está haciendo un scan de un índice. Vamos a crear este índice. Para crear el índice le doy aquí botón derecho, le digo detalles del índice que faltan, ya él me saca el script, simplemente le pongo un nombre, le voy a llamar IX test, voy a crear este índice, como me dice, ¿vale? Y os voy a enseñar otra cosa. Lo que os venía diciendo de la optimización que tiene de las fechas, ¿vale? Para que lo veáis con esto. Si yo hago aquí Robert y le pongo un porcentaje que es lo que venga después y ejecuto esto, perdonad, no con igual, sino con like, que si sé escribir SQL mejor, esto me devuelve 806 filas, Robert, Robert Cules, Robert Ociti, Robert, ¿vale? Está haciendo un SIG. Pero ¿qué pasa si yo le digo algo así? Perdonad. Después de la comilla. Si yo hago algo así, lo que sea, Robert, lo que sea, obviamente esto me devuelve más registros,
pero fijaros que ya no puede hacer el seek y ha pasado automáticamente a hacer un scan, porque lógicamente como no sabe lo que hay al principio, porque le estoy diciendo que puede haber cualquier cosa, no puede seguir la estructura de niveles. Entonces, cuando filtremos con like, mucho cuidado y solo pongamos el comodín al principio cuando sea realmente necesario, porque la diferencia, si ejecutamos las dos, vais a ver que la diferencia es sustancial. La primera lee 8 páginas, la segunda 1139. En consumo, la primera es un 1% y la segunda un 99% en consumo. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto. Hay veces que es inevitable, pero cuando sea evitable, intentemos que no usar los likes con un modificador o con un porcentaje lo primero, con un comodín lo primero. Y ahora sí, vamos a la última de las buenas prácticas. Las subconsultas que se ponen en el select se van a ejecutar una vez por cada fila que devuelva el from. Muchas veces se pueden sustituir por un left join, por no decir casi todas las veces. Las CTEs, que para no liarnos mucho, las CTEs son un alias de consultas que se puede crear en SQL, pero que no se persiste en SQL Server. En PostgreSQL sí, en otros motores sí, pero en SQL Server no se reutilizan, son simples alias, ¿vale? Se comportan igual que una subconsulta, ¿vale? Entonces, si vamos a usar subconsultas en el select, intentemos cambiarlas al join siempre, porque en el select se van a ejecutar una vez por cada fila del from. Y si las vamos a poner en el where, siempre va a rendir mejor exist o not exist que in o not in. Porque exist y not exist, en cuanto encuentra una coincidencia, ya sabe que existe o no existe. En el caso de in, tiene que buscar todas, o not in, tiene que buscar todas antes de hacer de hacer la búsqueda, ¿vale? Entonces, para esta demo de las subconsultas, fijaros, os he puesto aquí una subconsulta que es una consulta que selecciona el ID de respuesta aceptada, la cuenta de respuestas y el nombre del usuario de la respuesta, ¿vale? De la tabla post. Y aquí le hemos hecho la misma consulta con un left join. Perdonad que esto tarda además un poquito y no he puesto los planes de ejecución. Si yo ejecuto esto, va a tardar un pelín. Voy a ir preparando mientras la siguiente demo, perdonadme. Voy a ir preparando la siguiente demo para vosotros, para que luego no tarde tanto. Ya termino, ¿eh? Que me estáis mirando mal, con razón. Vale, la primera ya ha terminado, está terminando la segunda. La segunda consulta está terminando. Es que esta consulta es pesada, ¿eh? Os he puesto una de las pesadas para que veáis realmente lo que pasa. Vale, ya ha terminado. Si nos vamos a los planes de ejecución, fijaros la diferencia. Aquí vemos cómo la primera consulta tiene un 96% de los recursos frente al 4% de la segunda. Fijaros que aquí hace un scan y aquí hace scan, pero el tipo de join es distinto, ¿vale? Resultado, esta se ha ejecutado una vez, esto es un join anidado, un loop anidado es una vez de esta por cada ejecución de esta, frente a esta, por eso tarda tanto, porque no tenía índices, ahora que lo estoy viendo los scans, ¿vale? Esta ha leído por 11.420.730 páginas, porque ha ejecutado una vez la consulta de la tabla de users por cada fila de post, que son 3.729.000 filas, o sea, ha ejecutado 3.729.000 veces esta consulta, mientras que esta ha hecho directamente el join y solo ha leído 1.200 páginas. Hemos pasado de 11 millones y medio de páginas leídas por 8K, que imaginaros la de gigas que se ha leído ahora mismo, por eso ha tardado, a 1.200 páginas, ¿vale? Esto es lo que os decía de no usar sus consultas. Lo mismo que podemos hacer, pues si nosotros aquí vamos a hacer, aún con el join, vamos a hacer 2 veces la lectura de la tabla, puedo hacerlo así, o puedo cambiar mi estrategia rápidamente, que sepáis que se puede hacer, inserto los datos que quiero, que son los que tienen reputación más de 100,
ya filtrado en una tabla temporal y luego solo cruzo con la temporal, que tendrá muchos menos datos y va a ir mucho más rápido. Si yo ejecuto esto, fijaros que esta ha leído de la tabla users 2700 páginas y esta que he filtrado primero ha leído de la tabla users, vamos a ver aquí, users 100 no, porque está en el insert de antes, donde está, ha leído de la tabla user 632 páginas, ¿vale? En esta hemos tardado en total 92 milisegundos y en esta hemos tardado 1,5 segundos. ¿Vale? 92 milisegundos de esto más 78 milisegundos de la inserción en la temporal. 92 más 78 milisegundos y en esta 1400 milisegundos. Si vamos a leer 2 veces de la misma tabla con los mismos filtros, a lo mejor, no siempre, hay que probarlo, nos puede interesar insertar una temporal y luego leer, porque las CTEs no nos sirven para esto. Y ahora sí, la demo ya la hemos hecho. Preguntas. Os he dejado con la boca abierta, sin palabras. Veo por ahí una mano levantada. No, se ha venido, se ha arrepentido. Era un aplauso. Era un Roberto. aplauso, era un aplauso. Dime, Nacho. Yo te quería hacer una pregunta ahora que se me está acordando en la tabla de los tipos de datos. En la tabla de los tipos de datos, sí. Sí, cuando ponías los bytes de almacenamiento. ¿De texto o de número? No, te quería preguntar por el campo timestamp. ¿Qué tamaño tiene comparado con datetime? Pues no me lo sé de memoria, pero todo eso está en la documentación de Microsoft Learn. O sea, esto que os he puesto aquí son capturas del Microsoft Learn, ¿vale? Si lo buscas, el tipo de datos que quieres, te lo dice. Vale. ¿Vale? Todo Pues esto son venga. capturas que vienen de la documentación exacta de Microsoft, ¿vale? O sea, que está todo documentado. No me estoy inventando nada. Vale. Vale. Sí, Perdona, bueno, pero- yo decirte, Roberto, que bueno, que me ha gustado mucho y he aprendido cosas que no sabía y quería hacerte una pregunta. Dime. Porque, claro, muchas de estas formas de funcionamiento del motor entiendo que también se extienden a cuando estamos utilizando otros tipos de bases de datos, no solamente son exclusivas de SQL Server, o sí. La mayoría son muy parecidas, si no iguales. De ¿Vale? acuerdo. Cada motor tiene sus particularidades, pero todos al final funcionan más o menos de la misma manera. Y al final, la buena práctica del sentido común de lee los datos, o sea, busca los datos como están guardados en la tabla, pónselo fácil al motor, eso va a ser en todo lo que hagas. Ujú. Bien. No sé si alguien más tiene algo que Aprovechar, decir. tiene la voz caliente, Roberto. ¿Tienes Aprovechar alguna que duda? acabo de beber agua y puedo hablar otra hora. Eso. No, pero vamos, deciros a todos que si tenéis alguna duda o surge alguna duda después, esta noche dando una vuelta a lo que os he contado, me buscáis en LinkedIn y me preguntáis sin problema, ¿vale? Vale. Pues si La no hay verdad es que más es súper preguntas. interesante. Súper Muy interesante, útil. Roberto. Ujú. Te voy a coger. Te voy a coger la Dame un segundito antes de pantalla. cogerme la pantalla, ¿Vale? ¿Vale? que yo quería ¿Vale? contaros que tenemos una sesión Sí. sobre SQL en Fabric en el grupo de SQL Server Español que organizamos y que estáis todos invitados, por supuesto. También lo haremos por Teams el día 12, el miércoles 12 de noviembre, también a las 7 de la tarde, ¿vale? Os espero a todos por allí. Tenéis ahí el QR, si no me escribís, lo encontráis también en Eventbrite. Lo que queráis. Ana María y Diana van a venir a hablarnos de SQL en Fabric, que creo que es un tema que os puede interesar a todos y por eso os lo traía aquí. Pues No solo como tienes por hacer razón. spam, Sí. sino porque No, creo que es un tema interesante para bienvenido, todos. bienvenida a la sugerencia que es verdad que la teníamos en el radar de contar, así que muy bien, ahí al quite que ya me había lanzado yo. Y ahora sí, Pues todo tomamos tuyo. nota. Sí, vamos a ver. Nada, bueno, pues todas las preguntas sí, vamos a seguir.
queríamos contaros, bueno, lo primero, antes de pasar a los próximos eventos, dar las gracias a Roberto por esta masterclass que nos ha dado. Creo que viene muy bien, tanto para los que nos hemos pegado con ese Google Server mucho tiempo para recordar y siempre nos llevamos algún tip, por supuesto, como para aquellos que no hayan trabajado tanto con ese SQL Server, bueno, pues que lo tengan en mente porque como decía también, creo que era Ceci, o bueno, no sé si que esto también se puede extrapolar a otros motores de lenguaje, ¿vale? Así que muchas gracias, Roberto, muy interesante la charla. Próximos eventos. Bueno, esta es un poco lo que queríamos contar. Vamos a empezar, aparte de nuestras sesiones online, aparte de nuestras sesiones presenciales, este año vamos a incorporar algún tipo de evento más puntual, un poquito más extendido, y el primero, pues gracias y de la mano de Data for All, que además, aprovechando que Edu está aquí con nosotros, casi que si quieres decir algo, lo vas a explicar mejor que yo te doy paso. Edu, si estás preparado, si te pillo. Vale, estás Dame un presente segundo que ahí. estoy jugando aquí con los auriculares. Perdona. Ah, vale, digo, no me digas que estás jugando ahí al Minecraft o algo. Vale. Estás jugando con los psicólogos. Bien. Pues nada, cuéntanos una pincelada del evento que tenemos para el 20 jueves y 25 martes de noviembre. Pues sí, bueno, pues esto es un poco dentro de la, digamos, de toda esta línea de eventos de la comunidad de Power Platform Madrid. La idea aquí es hacer unas sesiones un poquito diferentes en formato, básicamente porque se trata de un taller que vamos a dividir en dos sesiones de 2 horitas, un taller 100% práctico en el que, pues básicamente, vamos a construir juntos un portal del empleado. Caso de uso de recursos humanos, pero creo que sería totalmente extrapolable pues, a portal para clientes, cualquier otro tipo de caso de negocio, pues utilizando en este caso todo el ecosistema de Microsoft, todo lo que es la parte de SharePoint, todo lo que es Copilot Studio, como no puede faltar, para toda la parte de inteligencia artificial. Y ya no sé cómo llamarlo, si llamarlo Power Automate, si llamarlo flujos de agente, porque bueno, como todo esto está cambiando tanto y de hecho vamos a tener que revisar María y yo todas las diapositivas porque con los cambios de Sí, logo de algún la Power nombre se Platform cambia. tenemos una fiesta interesante. Bueno, a ver, más que cambios de logo, yo creo que está interesante porque estamos viviendo un momento de cambio, pero yo creo que básicamente en ese afán de Microsoft de llevar todo a ese empoderamiento del usuario de negocio, ¿no? O sea, realmente el otro día vi un post en LinkedIn que decía Low code is dead as we know it. Me asusté un poco hasta que leí el as we know it. Entonces, bueno, nada, sin enrollarme mucho, van a ser 2 sesiones súper prácticas. De hecho, la idea es que trabajemos juntos, que cada persona, vamos a tener plazas limitadas porque cada persona va a tener un usuario de un laboratorio que hemos creado en una cuenta de Microsoft 365. Por lo tanto, súper importante apuntarse para que podamos facilitar las credenciales y que pueda sacarle partido a este laboratorio taller en estas 2 sesiones donde, bueno, vamos a sacarle todo el partido a toda la parte de Copilot Studio, las capacidades de SharePoint también, todo lo que es la Power Automate como orquestador de todos los procesos que puede disparar nuestro agente de IA. Y nada, simplemente, sin enrollarme mucho más, que creo que nos lo pasaremos bien. O sea que espero que Perfecto. se apunte mucha Voy a gente. decir Hacer un nada. apunte. Perdón. Sí, adelante. No, un apunte, decir que al tratarse de un taller así más práctico y de un formato un poco diferente, no vamos a grabar la sesión para colgarla después en YouTube. Entonces, los que estéis interesados, animaros a apuntaros porque bueno, pues será el momento de poder ver el contenido, ¿vale? Eso es una edición limitada. Es una edición en la que hay taller práctico, o sea que sí que os pedimos
y lo vamos a pedir a la gente que se apunte, bueno, un compromiso en el sentido de que hay muy pocas plazas y queremos que se aprovechen bien y que la gente que vaya, pues bueno, no es como estas sesiones que puedes estar escuchando y siguiendo el hilo, va a ser una cosa bastante más práctica. Entonces, bueno, aquí ya la responsabilidad de cada uno de, pues si realmente no voy a ir, pues cedo la plaza y la ocupa otro compañero, porque van a ser plazas van a ser muy limitadas, por eso, porque hay que aprovisionar una serie de entornos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir metiendo sesiones de este tipo, un poquito saliéndonos fuera del online, o sea, perdón, del online, del online de 1 hora, y iremos metiendo algunas más, ¿vale? A ver, vamos a probar también estas nuevas iniciativas. Así que los primeros, Eduardo y María, muchas gracias por ofreceros. Sois los que abrís también esta etapa y bueno, deseosos de que llegue ese momento, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Tenemos el siguiente, ya en nuestra línea de evento online. Seguimos en Power Platform, estamos en el mes del Power Platform, como quien dice, empezamos. Seguridad en Power Platform sin margen de error, John Unzueta y Adrián del Pozo, el 4 de diciembre, no es a final de mes, hemos movido un poquito porque sabéis que a final de mes tenemos el SQL Saturday, con lo cual, perdón, he dicho SQL Saturday, no, es el Data Saturday. Perdón, el Data Saturday, entonces bueno, lo hemos movido para focalizarlo y que tenga también su espacio y no saturarnos todos, y será el jueves 4 de diciembre a las 7. Así que os animamos a que vengáis a estos dos eventos y os esperamos en ellos. Y redes sociales, os dejamos aquí tanto el grupo de LinkedIn donde compartimos todos estos eventos, el grupo de Meetup donde os podéis apuntar y el canal de YouTube donde lo veréis subido pasados unos días. Os animamos a seguirnos en las redes, a darnos like, a suscribiros como hacen suscribiros en el enlace de abajo, como hacen los buenos influencers. Pues nada, si nos dais muchos likes, pues nosotros encantados de la vida. Y nada, muchas gracias a todos nuestros sponsors y os esperamos en la próxima.